Buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a la clase de hoy. Buenas noches a todos. ¿Cómo me escuchan? Bien, doctor. ¿El audio está bien, chicos? Buenas noches. Sí, doctor, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, que se vayan uniendo todos. Vamos a dar continuidad al tema que dejamos el día jueves, que tiene que ver con el tema de sindicatos, conflictos, huelga, lockouts y convenios colectivos. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Que vayan conectándose los chicos en unos minutos y continuamos con el tema. No olviden, por favor, registrarse en el chat, jóvenes. Doctor, una consultita. Adelante. Mire, yo ahorita igual tengo derechos humanos, ¿no? Y a la vez tengo materia? de materia, doctor, derechos humanos y también derecho a trabajo, seguridad social. Ya. Y doctor, le quería preguntar, o sea, mire, voy a tener que estar conectándome un tiempo acá y allá y no voy a tener ningún inconveniente o algún problema, doctor, porque, o sea, no es culpa mía ni suya el que choque los horarios, ¿no? Claro. Quería preguntar si no va a llamar lista, es que por ahí en lo que me salgo y puede llamar lista algo, por si No, la acaso lista estoy... que yo controlo es precisamente cuando se registran en el chat. Ya, doctor. Ya, como tenemos dos sesiones, lo que sí me gustaría, lógicamente tu coordinador sabe, ¿no? Y sí, yo creo que sí, doctor, ¿no? Porque él nos dio la adición de materia. Ya, de todos modos, me gustaría que en cuanto puedas converses con él. Yo voy a Ya, doctor. considerar, Jonathan, que tienes cruce y como se hacía en el presencial, asistencia parcial, digamos, ¿cierto? Puedes Ya, echar una sesión a mi materia y seguramente la otra a la otra materia. ya, doctor. De todas maneras, como se guarda la grabación, entonces, pero da parte, yo también voy a dar parte sobre la solicitud de asistencia parcial, digamos. Ya, doctor, le agradezco, muchas gracias. Ok, ok. Bien, a ver, en la anterior clase empezamos a abordar el tema de lo que eran los sindicatos, los requisitos para su formación, algunas características de los sindicatos, hablamos del fuero sindical, ¿cierto? Y tocamos algunos tópicos que tenían que ver con este tema. Hoy vamos a trabajar con un documental, es más largo de lo que es la grabación, bueno, con unos minutos, pero lo que vamos a hacer es, en cada sesión, vamos a empezar con unos 30 minutos del documental en esta sesión, para terminar con unos 10 minutos o 15 seguramente en la segunda sesión, ¿cierto? Y continuar con los 2 o 3 subtítulos que nos toca ver. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es mi deseo en relación a que vean el documental? Se den cuenta de que todo lo que hemos hablado sobre los sindicatos, sobre el fuero sindical, protección constitucional que tienen los dirigentes, se ha ido formando, lógicamente, a medida del desarrollo de la vida orgánica de estas organizaciones sindicales. ¿Qué fuerza ha tenido anterior al 52, posterior al 52, y cómo se han ido manejando la dirigencia matriz en relación a una de las organizaciones, entre comillas, más representativas en Bolivia, como es la Central Obrera Boliviana? Esto va a servir mucho para que ustedes conozcan indudablemente todas las carreras, cuáles más o menos,
y ustedes van a captar del documental, han sido las estrategias y las políticas de participación de entes matrices de los trabajadores en la vida misma del andamiaje del Estado. Ya en ese sentido, para ganar un poco más de tiempo, voy a empezar a compartir el documental y para ello, para que tengan acceso al audio plenamente, voy a silenciar mi micrófono, ¿ok? Entonces silencio el micrófono en este momento y comparto con ustedes el documental. Los que estén con micrófonos, por favor, activos, tengan el cuidado de desactivarlos, ¿ya? Bien. Hagamos la promesa ahora que esa sangre hermana no se haya derramado este silencio. Una amenaza latente, un miedo tal vez, es de los francotiradores que apunten hacia la columna. No soy parte del problema, usted. Nunca sería ministro de... El general García Meza no es un cobarde, y eso lo saben todos. La historia del movimiento obrero boliviano en el siglo XX va paralela de la construcción de un país que tiene que resolver problemas esenciales, y esos problemas están precisamente en la falta de equidad, en la injusticia, en la discriminación, en que núcleos muy poderosos controlan mucho poder y no miran, ni ayudan, ni apoyan a quienes están en la base de la pirámide. La historia de ese movimiento obrero, aquí y en el mundo entero, acuñó una frase que se convirtió en una suerte de idea fuerza: el pueblo unido jamás será vencido. No siempre ocurrió así, y esto es precisamente parte de lo que veremos hoy en este programa: el camino de ese pueblo por construir su propia toma de conciencia. Y en el eje de esta historia, una figura central, vinculada con el pueblo, con el sindicalismo, con las organizaciones populares: Juan Lechino Quento. Al despuntar el siglo XX, está comenzando el ciclo del liberalismo y una suerte de modernidad vinculada al desarrollo técnico y al desarrollo industrial. Progresivamente, como ocurrió en otros países de América Latina, los movimientos que eran mutualistas se convierten en gremiales y finalmente en sindicales. Los bolivianos que desde la base, por un lado ferroviarios, por el otro mineros, por el otro gastronómicos o artesanos, que están en las ciudades y en el campo, empiezan a darse cuenta de que solo organizados podrán lograr sus objetivos fundamentales. Primero, objetivos básicos, por ejemplo, una jornada de 8 horas. Para terminar, y en Bolivia ese terminar tiene un nombre, la tesis de Pulacayo, en reivindicaciones de carácter político e ideológico que tienen mucho que ver con los movimientos de ideas que se desarrollan en el mundo entre el marxismo y el fascismo, pero fundamentalmente las ideas anarquistas y comunistas como eje conductor del movimiento popular. Volverán a sangrar las calles del campamento
Ese fue el último tren que salió de Calamarca el 28 de agosto de 1986, una vez que el presidente Paz Estenssoro había detenido la Marcha por la Vida. De allí en más, la relación entre el movimiento social y el Estado cambiaría de modo radical. ¡Fuera el gobierno hambrador y entreguista! ¡Viva la Corporación Minera de Bolivia! ¡Abajo el cierre de las minas! La historia del movimiento obrero boliviano tiene que ligarse a las condiciones de vida del país. Una de las naciones más pobres del hemisferio occidental, con racismo, discriminación y condiciones de vida extremadamente duras, en las que hay una fuerte concentración del poder y una actitud de las élites que siempre le han dado la espalda a los más débiles. Solo así se puede comprender la saga de una lucha heroica y permanente de los movimientos populares por sus reivindicaciones más importantes. El nacimiento del movimiento obrero y sindical en Bolivia fue producto del paso de un sistema de producción precapitalista al desarrollo y modernización de la industria, fundamentalmente minera, coincidiendo con el advenimiento del nuevo siglo y del Partido Liberal. En la primera mitad del siglo XX, además de la sobreexplotación de aymaras y quechuas, se debe considerar las condiciones de los obreros de la Siringa en el norte gomero y esencialmente el núcleo cada vez mayor de trabajadores de las minas de los Tres Varones del Estaño. Además, habían ya trabajadores ferroviarios, gráficos y artesanos de diversas especialidades también en el nivel urbano. En el siglo XIX, se habían agrupado a través del mutualismo, se pasó a asociaciones gremiales y específicamente obreras. Las ideas originales de los trabajadores eran liberales o radicales y pasaron poco a poco a ideas socialistas y anarquistas, llegadas sobre todo de Chile y Argentina. Así se crearon organizaciones y pequeños partidos de ideología socialista o socializante. Hacia 1920 se han creado ya la Federación Obrera Internacional, la Sociedad Mutualista Ferroviaria y hay apellidos como los de Chumacero, Recabarren o Salvatierra que tienen que ver con el nacimiento de esas organizaciones. La modernización del país, los ferrocarriles, la electricidad, la minería, trajeron consigo pequeños núcleos proletarios que habían germinado con ideas de asociación y llegaron a tendencias renovadoras socialistas. La gran organización de la época fue la Federación Obrera del Trabajo, la FOT, que sin duda fue el primer antecedente de lo que sería la Central Obrera Boliviana. Las primeras huelgas aisladas durante los gobiernos liberales se fueron incrementando. La primera gran huelga en el país fue la huelga ferroviaria de 1921 en protesta por los vejámenes sufridos por el diputado socialista Soruco. Así se entiende que la lucha social y popular llevara al gobierno de Saavedra a implantar la primera legislación social en Bolivia. Se aprueba la Ley sobre Accidentes de Trabajo, el decreto reglamentario de huelgas, el de conflictos entre capital y trabajo, la jornada de 8 horas, la reglamentación del trabajo de mujeres y niños y el ahorro obligatorio. El momento protagónico del estallido del movimiento proletario se da en 1923 en una mina, como no podía ser de otra manera, en Uncía, con más de 10.000 habitantes. La exigencia de la destitución del gerente chileno de la empresa Yayagua lleva a la confrontación entre el ejército y los trabajadores mineros con un saldo de 9 muertos y 5 heridos. Sería sin duda el inicio de una serie de movimientos sociales liderizados siempre por el movimiento minero. Al final de los años 20 aparecen las primeras ideas francamente comunistas. El portavoz, la revista Bandera Roja, que tuvo en el gran poeta Óscar Cerruto su más inflamado divulgador. La llegada al poder de David Toro marcó un cambio en la línea que conduciría a la revolución de 1952. David Toro se identifica con lo que se conocería como socialismo militar. Allí se producen los primeros signos del cambio. Se crea el ministerio más importante, el de Trabajo y Previsión Social, que se le encomienda a Waldo Álvarez, el primer caso en la historia boliviana de un obrero en el gobierno. Álvarez era linotipista y secretario general de la FOT. Quizá el decreto dictado por David Toro de sindicalización obligatoria en el año 1936 consolida ya el desarrollo del sindicalismo en Bolivia y en el sector minero especialmente.
Es el tiempo de la nacionalización del petróleo. Se nacionaliza la Standard Oil. Fue el primer caso de nacionalización de una empresa extranjera en América del Sur. Se estaban imponiendo las ideas radicales que llevaron a la creación de partidos marxistas como el Partido Obrero Revolucionario de Tristán Marov, uno de los ideólogos más importantes de la época que propugnaba la nacionalización de las minas y la reversión de las tierras a los indígenas. La decisión del gobierno de Enrique Peñaranda de reprimir a los trabajadores mineros en Catavi el 21 de diciembre de 1942 cortó la historia minera y obrera a cuchillo. A partir de la masacre, con un saldo de más de 20 muertos, se genera un movimiento obrero imparable sumado al del movimiento nacionalista revolucionario y la interpelación que Víctor Paz Estenssoro le hace al gobierno de Peñaranda por el hecho. El golpe de Estado propiciado por el MNR que lleva al gobierno a Gualberto Villarroel deviene en el primer Congreso Indigenal de 1945, con el liderazgo de dirigentes campesinos como Francisco Chipana, antecedente de lo que sería el fundamental movimiento indio de los años 70, 80 y 90 del siglo XX. En esa ocasión se abolió el régimen del pongueaje, servicio gratuito y obligatorio de trabajo en favor del hacendado, el mitanaje y todo sistema de esclavismo. En junio de 1944 se produce un hecho histórico fundamental: la creación de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Se creó en el Congreso de Mineros realizado en Huanuni, mina de Patiño. Bajo la dirección de Emilio Carvajal se lleva adelante la nueva estructura que va a tener como primer secretario ejecutivo al subprefecto de Uncía, Juan Lechín. Allí comenzaba una leyenda. La Federación de Mineros fue sin duda el germen, el eje y la columna vertebral del movimiento obrero boliviano hasta finales de los años 80. En noviembre de 1946 se reúne el Congreso Extraordinario de la Federación de Mineros en Pulacayo. Allí se redacta el documento histórico más famoso de los obreros de las minas. Es la primera vez que los trabajadores trascienden las demandas gremialistas y plantean una posición política. Los mineros se atribuyen el rol de vanguardia y proponen la meta de la toma del poder. La revolución demoburguesa debe convertirse en una fase de la revolución proletaria que es su fin último. La inspiración trotskista de Guillermo Lora está muy clara en el documento. Lechín apoya la tesis de Pulacaño porque tiene la virtud de reflejar la necesidad de la acción directa de las masas, la independencia de clase, que fue muy importante y que Lechín también representó en gran medida aquello, y en algún momento él incluso decía que muchas de las ideas suyas estaban en ese planteamiento redactado por un grupo de trotskistas. La tesis de Pulacaño además se firma meses después de la caída de Villarroel, cuando se ve que se han terminado las formas democráticas para cambiar la situación del país. Las peticiones son contratos colectivos, independencia sindical, control obrero en las minas, armas para los trabajadores y algunas otras reivindicaciones. Pulacayo fue sin duda el antecedente de muchas ideas de la Central Obrera Boliviana y el momento más alto de las ideas trotskistas que impulsó una organización capital del movimiento obrero. Unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú. La sangre siempre acompañó a las reivindicaciones populares, a quienes, sintiéndose oprimidos, lucharon contra los opresores. La sangre fue una constante de la historia boliviana y la sangre casi siempre la pusieron los obreros, como vimos en ese momento fundamental, en esa suerte de quiebre histórico que daría lugar a un proceso revolucionario. Como en muy pocos países de América Latina, Bolivia vive un proceso revolucionario a fondo, lo que implica un cambio radical de estructuras, una suplantación de quienes controlan el poder por otros, y en el caso de la Revolución Nacional,
el hecho de que los obreros, particularmente la vanguardia minera, tuviesen poder desde el primer día en el gobierno revolucionario y a partir de ese poder fueran construyendo esa idea de unidad a través de la Central Obrera Boliviana. La fascinante historia de la COP, fundada el mismo año de la Revolución, a partir primero de una identidad total con el Estado representado por el gobierno, para ir progresivamente en un distanciamiento y terminar en una brutal confrontación contra ese Estado que había sido en gran parte su propia génesis. El presidente de la República, en compañía de los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, entran al Estadio La Paz para inaugurar el primer Congreso Nacional de Trabajadores, que se realiza conmemorando el segundo aniversario de la nacionalización de las minas. Miles de obreros representando los diferentes sindicatos, a las organizaciones obreras y a las clases sociales y económicas del país, se hacen presentes en esta demostración llamada la Marcha de los Trabajadores, en la que se aúna toda la fuerza creadora de la nación en una sola unidad de clase obrera, en la conquista de las reivindicaciones sociales como base del progreso general de la patria boliviana. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana inicia el acto inaugural del Congreso, refiriéndose a la larga lucha del proletariado boliviano y a la significación de este primer Congreso y su repercusión en los pueblos de América. Y como una culminación de los 17 días de trabajo a que se sometió el Congreso, Su Excelencia el Presidente de la República preside el acto de clausura. El líder de los trabajadores bolivianos toma el juramento de rigor a los miembros del nuevo Comité Ejecutivo. El secretario ejecutivo de la COP, el señor Juan Lechín, hace entrega al doctor Paz Estensoro de las resoluciones tomadas en el Congreso, entre las cuales figura una por la cual se pide al primer mandatario prorrogar su mandato por un período más. Al mismo tiempo, se le entrega el pergamino confiriéndole el título de Libertador Económico de Bolivia. El jefe de la Revolución Nacional señala que uno de los principios de la democracia consiste en el cambio periódico de uso del poder y por lo tanto no cree haber llegado aún el momento de hablar sobre la continuación de su mandato. Era 1954. Era una central obrera boliviana estrechamente vinculada al partido de gobierno. Era un proceso de luna de miel que representaba el abrazo entre Víctor Paz Estensoro y Juan Lechín. Para que esto ocurriera, se había tenido que producir una revolución y creado una organización cuyo poder sería fundamental en la historia contemporánea boliviana. El pueblo levantó las pocas armas que tenía y gritó: vamos a luchar. Yo lo único que hice fue bajarme y acompañarlos y fuimos a Miraflores, donde realmente el tiroteo era nutrido. La creación de la Central Obrera Boliviana el 17 de abril de 1952 marcó la clara necesidad de una unidad del movimiento obrero y del conjunto de las clases populares a partir de la alianza entre obreros y partido, el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Frecuentemente se ha hablado de poder dual, lo dijo René Zabaleta Mercado. En realidad, entre 1952 y 56, gobierno y COP eran una sola cosa y el MNR controlaba directamente el funcionamiento de la Central Obrera Boliviana. Porque lo que ocurre entre el 52 y el 56 es que la federación va a ser copada por dirigentes sindicales partidarios del movimiento nacionalista revolucionario, y no está en eso, digamos, el pecado, sino en el hecho de que al participar de las estructuras del poder a través de los ministros obreros, de los controles obreros, los directores obreros en Comibol, etc., la Federación de Mineros un poco como federación se debilita. Un ejemplo muy concreto de esto es que entre 1952 y 1956 no hay congresos mineros. La primera directiva cobista tuvo como secretario ejecutivo a Juan Lechín, que era entonces ministro de Minas. Eran parte de su directiva Germán Butrón, Mario Torres, Ángel Gómez, José Luis Jofré, Julio González, Edwin Moller, Waldo Álvarez y José Segada.
El primer voto resolutivo covista pedía luchar por la nacionalización de las minas, ferrocarriles y la revolución agraria. Pedía diversificación industrial y creación de nuevas fuentes de riqueza como base de la soberanía económica. La nacionalización de las minas de Patiño, Jósil y Aramayo tuvo mucho que ver con la presión obrera de la Central Obrera Boliviana. Pero lo crucial en esta realidad era primero la presencia de ministros obreros en el gobierno de Paz Estenssoro, el control obrero con derecho a veto en la Comibol y otras importantes empresas del Estado, y la creación de milicias mineras y campesinas que tuvieron un poder gigantesco en los primeros años de la revolución. No es casual que en 1953 el presidente Paz Estenssoro cierra el colegio militar y tarda un año en su reapertura. Es el Lechín que permite que se abra el colegio militar, que siempre era para él su peor pecado, ¿no? Y que permite que se terminen las milicias obreras campesinas. Al final se estaban engendrando los que iban a ser sus grandes verdugos en los años 60 y 70. La llegada a la presidencia de Hernán Siles Zuazo marca el primer distanciamiento entre gobierno y trabajadores. El presidente se ve obligado a combatir la inflación y para ello implanta el llamado Plan IDER, un plan al que se opone la izquierda del partido y la Central Obrera Boliviana. Renuncia el vicepresidente y la COP se enfrenta al presidente. Siles intenta dividir a la Central Obrera y crea la COBUR, que tendría una vida efímera, pero finalmente el gobierno se impuso y llevó adelante el plan de estabilización. La vicepresidencia de Juan Lechín acompañando a Paz Estenssoro entre 1960 y 64 creó polémica. Por ejemplo, Lechín como embajador en Roma y luego Lechín visitando a Chiang Kai-shek, el líder de China nacionalista en una línea radicalmente anticomunista. Pero cuando él acepta la vicepresidencia, muchos de sus compañeros consideran que está dando un paso en falso. Y de ahí la frase famosa de la quinta rueda. Lechín en la vicepresidencia prácticamente no puede hacer nada. La reelección de Paz hizo estallar el avispero. Lechín, junto a Guevara y Siles, se enfrenta a Paz Estenssoro y apoya decididamente el golpe de Estado de 1964, protagonizado por los militares. Él tuvo una amplia participación equivocada. Confió en los militares, confió en las fuerzas que se oponían a ese Paz Estenssoro en una de sus peores etapas. Había un declive muy grande de la economía boliviana, de lo social. La reforma agraria no estaba dando sus resultados. La política en Comibol tampoco había mostrado una recuperación. En mayo de 1965 termina el corto idilio entre Barrientos y los trabajadores. Las medidas de mayo de reestructuración de la minería, rebaja de salarios y despido de trabajadores son imposibles de tragar por los dirigentes sindicales. La respuesta es el estallido de la huelga insurreccional, no solamente en las minas, sino de otras organizaciones, gastronómicos, maestros, trabajadores en salud, constructores y otros. Juan Lechín es exilado del país y las relaciones entre obreros y gobierno se rompen definitivamente. Irineo Pimentel, Federico Escobar, César Lora, son figuras mineras que se convierten en mártires en esos años dramáticos de lucha del movimiento popular. ¡Mano! ¿Por qué tienes que hacerme ese daño a mí? En junio de 1967, los trabajadores mineros se reúnen en Siglo XX para debatir su postura en torno a la presencia de la guerrilla que en ese momento estaba liderada por Ernesto Che Guevara. 3. Ayuda económica a los compañeros guerrilleros que están derramando la sangre en el sudeste del país. La decisión de entregar una mita en favor de la guerrilla genera una reacción violenta del gobierno. La noche de San Juan, el 24 de junio de 1967, se produce la masacre con un saldo de 27 mineros muertos. Es un momento de fuerte efervescencia política y radicalización de posiciones. La guerrilla cubana de 1959 ha desatado una ola en América Latina y el antiimperialismo, sobre todo en contra de los Estados Unidos, está en plena vigencia.
Tras la muerte de Barrientos y un proceso de inestabilidad política, llegan los gobiernos de Obando y Torres, que intentan recuperar el nacionalismo revolucionario. El gobierno de Juan José Torres va a enfrentarse al momento más alto de la ola radical en el país. Los líderes sindicales y políticos han vuelto del exilio y Lechín es otra vez protagonista. En 1970, el cuarto Congreso de la Central Obrera Boliviana va a marcar un punto de inflexión. Los 3 congresos anteriores habían estado bajo la égida del MNR. Ahora hay una visión pluralista, pero fundamentalmente de gran tendencia marxista. Tanto el Partido Comunista como el POR, como el Partido Comunista de tendencia pequinesa, tienen fuerte influencia e intentan derrotar a Lechín. Pero Lechín es un hombre demasiado hábil. Después de escuchar horas y horas de acusaciones en su contra, termina con estrecho margen ganando nuevamente la Secretaría Ejecutiva. Pero la COP ha tomado ya la línea del marxismo y la búsqueda del socialismo como objetivo final. Esa es la esencia del documento del Cuarto Congreso. La consecuencia lógica sería la Asamblea Popular. Las expresiones más radicales de izquierda se enfrentaron con la razón. El presidente Torres fue acorralado, ofreció la mitad del gabinete y Lechín se lo rechazó. Simbólicamente, la Asamblea Popular se reúne en el edificio del Palacio Legislativo para destruir el sistema demoliberal en su propio núcleo. Es el momento de mayor fama internacional también y es un momento clave en la historia de Bolivia. Es un momento en el cual se quiere mostrar que un mundo diferente es posible, pero al mismo tiempo es un momento donde la demagogia es muy grande y no se han hecho soluciones profundas, pero sí se han hecho acciones de mucho simbolismo, ¿no? Recordemos que la Asamblea Popular era nombrada el primer soviet sudamericano o latinoamericano, y sin embargo, si uno revisa la documentación, la Asamblea se reunió un par de veces, 2 o 3 veces, y no hizo grandes aportes ni hizo grandes cambios, pero tenía unos discursos muy fuertes, muy fogosos, que fueron los que más asustaron. Todos están convencidos de que el socialismo está a la vuelta de la esquina, de que el control del poder será total y que verdaderamente habrá una vanguardia revolucionaria de carácter obrero. El 25 de junio de 1971 se escoge el presidium. Juan Lechín Oquendo, presidente. Humberto Pavón, Casiano Amurrio, Miguel Verástegui, Alfredo Llanos, Óscar Eid Franco, Abraham Monasterios, Félix Chayapa, Guido Quesada, son los miembros del presidium que hace recordar al Soviet de 1917. Lo que la Asamblea quiere es el poder total. Lo que los asambleístas desean es la revolución. Consideran que Juan José Torres es simplemente un instrumento de transición hacia el socialismo. 43 días después, la alucinación había terminado. El 21 de agosto de 1971, el cruento golpe de Estado protagonizado por Hugo Banzer Suárez, con el respaldo de Paz Estensoro, el MNR, Mario Gutiérrez y la Falange, terminó con la idea de que se podía tomar el cielo por asalto. El movimiento obrero y popular se vio ante la realidad de una dictadura inflexible e implacable. Tuvieron que pasar casi 7 años para que la debilitada estructura militar cediera el paso, pero no sin antes asistir a una muestra más de un valor heroico que nace de la propia minería. La huelga de 4 mujeres mineras lideradas por Domitila Chungara. Se prepara la huelga de hambre a través de la Central Obrera Boliviana y a través de la Federación de Mineros, y bueno, se tenía que empezar la huelga de hambre con un grupo de mujeres. Teníamos que empezar, pero lamentablemente mucha gente tenía temor, no nos han acompañado, entonces solamente del siglo XX partimos 5 mujeres a iniciar la huelga de hambre. La señora Nelly Paniagua, la señora Angélica de Flores, la señora Aurora de Lora y la señora Pimentel, Luzmila de Pimentel. Allá en La Paz estuvimos reunidos con mucha gente pidiendo el apoyo, pero nadie creía, ni siquiera los partidos políticos no creían que se podía hacer una huelga, ¿no? Entonces, bueno, al final tuvimos que iniciar. Las 4 compañeras entraron al arzobispado y yo tuve que quedarme para consolidar. Convertida en una huelga masiva nacional, el gobierno de Banzer se ve obligado a dar una amnistía general y comienza el camino de reconquista de la democracia, que sería todavía largo y sangriento.
El 1 de noviembre de 1979 vuelven los tanques a la calle. Es el gobierno de Natush, Bedregal, Telman y Sandoval. Son más de 160 muertos. Lechín se reúne con Natush para decirle que la COP no va a secundar a su gobierno y va a la huelga general y bloqueo de caminos. Constituyendo una firme garantía que junto a la disposición democrática de todos los trabajadores de la COP y el pueblo boliviano serán el freno, como en noviembre del 79, capaz de impedir trence la fuerza. Quien definió el curso del golpe fue Lechín y fue la Central Obrera Boliviana. Yo recuerdo como el golpe fue al día siguiente de la reunión de la OEA, como desde Alejandro Orfila hasta los embajadores tenían que pedir permiso a Lechín para que el avión despegue, llevándoselos fuera del país, como las radios, los petroleros, los maestros, las vendedoras de los mercados, todos esperaban las instrucciones de Lechín y de la Central Obrera Boliviana. El golpe es derrotado y culmina con la ascensión al mando de la primera y única mujer que gobernó el país, Lidia Gayler Tejada. El brutal golpe de 1980 se cobra la vida del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, Gualberto Vega, Carlos Flores. En el exterior corre el rumor de que han matado a Juan Lechín. Nosotros tomamos la embajada boliviana en París. Nunca pedimos el cadáver de Lechín porque sabíamos que si no había suficiente respuesta internacional se lo podían timbrar. Si había mucha respuesta internacional lo iban a mostrar, pero no cometimos ese error. Tomamos la embajada para denunciar el gobierno de García Meza. Y quizá fuimos los primeros en denunciar que se trataba de un gobierno de narcotráfico. Pero bueno, eso son otras cosas. Terminamos. Yo tenía que irme a la toma de Madrid. Después de la conferencia de prensa en París, tomo el tren con un compañero y nos vamos a Madrid. En Madrid nos han llamado para apoyar la toma. Y llegamos a Madrid y ahí nos enteramos de que ya ha sido presentado Lechín y de que está vivo, porque yo dejo París una noche anterior pensando absolutamente que mi papá está muerto. Bien, chicos, esa es parte del documental. ¿Me escuchan claramente, no? Sí, doctor. Ya. Parte del documental de la influencia, primero, de la Organización Sindical de Trabajadores en Bolivia. Los años en los que empieza el movimiento obrero están claramente definidos en ese documental. La influencia en los gobiernos de turno, el poder que tenían para incluso ser parte de, en su momento, de golpes de Estado, un antiguo dirigente por 4 décadas, si no me equivoco, que ha sido parte del gobierno en los cargos de ministro, vicepresidente y lo demás. Bien, estando a 1 minuto del corte de la primera grabación, voy a hacer aquí un alto y en un par de segundos les vuelvo a pasar el link, por favor, para que continuemos con 20 minutos más hasta que termine el documental y posteriormente terminemos el tema de avance que tiene que ver con sindicatos, convenios colectivos, huelga y lockout. ¿Listo? Bien, doctor, gracias. Bien, enseguida les paso nuevamente el link. Bien, doctor, gracias.